Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Neus Cols y soy la moderadora de esta sesión que tiene la frugalidad como respuesta a estos tiempos de crisis. Antes de empezar con la sesión, informaros que aquellas personas que quieran solicitar un certificado de asistencia a la sesión de hoy tienen que enviar un correo electrónico a la dirección events@eurecat.org, vale, que os sale en pantalla. Tenéis que enviar este correo electrónico mientras dure esta sesión, es decir, a lo largo de esta hora, ¿de acuerdo? Vamos a empezar pues esta sesión sobre frugalidad. Como se han hecho en las ediciones anteriores, en las anteriores sesiones, os voy a presentar primero a los ponentes. A continuación, ellos harán las presentaciones, que ha de durar aproximadamente unos 5 minutos cada una, y finalmente habrá este espacio de unos 30 minutos de debate, preguntas, etcétera, etcétera. O sea que animo a los asistentes a que sigan atentamente las ponencias y realicen sus preguntas. Un poco el término valor de la frugalidad, que trata de utilizar solo los recursos necesarios y no desperdiciarlos. Nosotros vamos a hacerlo con el tiempo, no vamos a desperdiciarlo y vamos a utilizar el necesario. Os presento a continuación pues los ponentes. Voy a hacer un pequeño resumen de dónde trabajan y un poco su bagaje, su formación. Me parece interesante situarlos en el contexto. En primer lugar, hablará Miguel Ángel Robles, que es enfermero asistencial y de investigación. Él trabaja en el Hospital de Día, en el Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, en el Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Miguel Ángel está desarrollando su tesis doctoral que trata de implementar intervenciones de salud que respondan a las necesidades y demandas de las personas con esclerosis múltiple. A continuación tendremos una ponencia compartida por Mari Carme Ferrer y Mar Lara, que trabajan en la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers. Mari Carmen Ferrer es licenciada en periodismo y realizó un máster en gestión sanitaria y es diplomada también en técnica de empresas y actividades turísticas. Actualmente es responsable de la experiencia del paciente en el hospital. Y Mar Lara es diplomada en enfermería e hizo un máster en gestión hospitalaria y de servicios sanitarios y es actualmente la responsable de enfermería del área materno-infantil. A continuación presentará su ponencia Montserrat Soler, que es doctora en enfermería y actualmente es la responsable de la atención a la ciudadanía de la Fundación Altaya Red Asistencial Universitaria de Manresa. Fue enfermera de emergencia durante 30 años. A continuación, Júlia Massó trabaja en la Fundación ISIS, es graduada en genética y se especializó en comunicación científica. De hecho, es a lo que se ha dedicado. Es comunicadora científica y trabaja como responsable de comunicación en la Fundación ISIS. Y finalmente tendremos a Concha Querol, que es licenciada en Geografía e Historia y posee un doctorado en Historia Moderna de España. Y es la responsable del área de experiencia de paciente y Patient Advocacy en Medtronic Ibérica. Todos ellos nos presentarán sus trabajos, cómo aplicar este valor de la frugalidad en la relación profesional-paciente. Así pues, empezamos las sesiones. Así pues, tienen la palabra Mari Carme Ferrer y Mar Lara. Buenos días, soy Carmen Ferrer. Os vamos a presentar el proyecto Un parto para todas del Hospital General de Granollers, que es el centro de referencia de la comarca del Vallès Oriental. En este contexto, el hospital hay toda una serie de elementos que han incidido en la realización de este proyecto. Por un lado, la existencia de un margen de crecimiento, por lo que hace en relación con el parto público y el parto de ámbito privado. Por otro lado, en el hospital existe un entorno social que nos pide mejorar el parto en la comarca.
Asimismo, estamos inmersos en un momento de crecimiento en estructura y servicios. Todos estos elementos nos llevan a la realización de un proyecto de experiencia del paciente llamado Un parto para todas. Esto es sinónimo de que cada mujer pueda encontrar en nuestro centro el parto que más se adecue a sus necesidades y valores. Se trata de un proyecto capitalizado por el Hospital General de Granollers que hemos realizado junto con la atención primaria de la comarca, las oficinas de los ASIERS. Yo os hablaré de metodología. En cuanto a la fase de análisis, destaco las acciones que hemos realizado en cuanto a shadowing en los diferentes espacios por los cuales se mueve la partera, también acciones de benchmarking, es decir, hemos analizado qué están ofreciendo otros centros en relación con el parto, otros centros que han escogido nuestras parteras para tener su bebé. Asimismo, hemos analizado también, con la ayuda de una consultora Anima, acciones de social listening o escucha de redes sociales. Es decir, hay una nueva partera que se informa, se comunica a través de redes sociales y donde se están hablando y se están mezclando muchos más valores en relación con el parto, más novedosos en relación con el parto tradicional. Hemos analizado también este aspecto. En la fase participativa hemos realizado 3 talleres, un taller con mujeres que han tenido su bebé en el ámbito público, otro con mujeres que han escogido la atención privada y también otro con profesionales de base de diferentes ámbitos del hospital con el soporte de un Journey Map. Asimismo, hemos incluido un colectivo especial o un par de colectivos especiales muy potentes en nuestro territorio, que es Magreb y África Negra, a través de intermediadores culturales y también a través de los trabajadores sociales. Finalmente, y en cuanto al ámbito de la metodología, os quiero destacar la implementación, es decir, hemos detectado una serie de mejoras y cada una de estas mejoras se desarrollarán en un grupo de trabajo. Este grupo de trabajo estará conformado por trabajadores de base que al fin y al cabo son los que diseñarán y se encargarán de implementar estas medidas que revertirán en una mejor o mayor experiencia de la paciente. A continuación, mi compañera Mar continúa presentándoos las mejoras que hemos detectado en este proyecto. Gracias. Tal y como nos ha explicado Carmen, hemos identificado 23 mejoras que se pueden hacer, de las que hemos priorizado 16 que se va a intentar poder ejecutar durante el próximo año y el resto están destinadas en los ejercicios del 24-26. De estas 16 las hemos priorizado y las hemos categorizado. De acuerdo, yo solo voy a destacar las que creemos que son más importantes. ¿Vale? Escuchando estas demandas de toda la población, queremos hacer una humanización de toda la estética de las habitaciones que hay en planta para que tengan una estética más doméstica, para que la familia y para que la mujer estén más confortables. Queremos humanizar de forma provisional el servicio de sala de partos, ya que hay un proyecto macro que se va a poder ejecutar en los próximos años. Así que de momento vamos a hacer una renovación de la estética de paredes, suelos y lo que queremos hacer es renovar las mesas de partos para poder ofrecer unas que nos permitan hacer posiciones de parto natural y en un futuro caminar hacia la casa de partos, ¿no? Pero mientras no se llega a poder tener las comodidades y que las familias y que las mujeres tengan la sensación de que están en una. Referente a los procesos, comentar que hasta el momento una gestante cuando se quedaba embarazada no tenía por qué tener un contacto con el hospital hasta la semana 36 si todo iba bien en la gestación. Queremos introducir el hospital en las primeras fases del embarazo para que la mujer conozca qué es todo lo que se puede ofrecer aquí. Hemos redefinido el plan de parto trabajando conjuntamente con el ASIR. Tenemos el objetivo de poder hacer un seguimiento para saber si cuando una mujer entrega el plan de parto se han cumplido las expectativas y nos estamos dirigiendo a un nuevo modelo de parto en el que se pueda dar una respuesta a esta necesidad que tienen las mujeres en el territorio. Referente... Perdón, que no se mueve el ratón ahora, perdón. Referente a las personas,
Hemos seguido con la formación, como siempre hacemos, tanto en lactancia materna como en los cuidados materno-infantiles, y ya empezamos, como queremos hacer un nuevo modelo de parto más natural con las necesidades que nos han expresado estas mujeres en todo el trabajo que se ha hecho. Estamos iniciando las formaciones de parto en el agua, parto natural, etcétera, etcétera. Nos proponemos tener una marca propia de trato que nos caracteriza aquí en el territorio y hemos creado una figura que tiene varias funciones, ¿vale? Entre ellas es nexo con atención primaria, soporte a la lactancia materna, consulta de seguimiento en lactancia materna y poder resolver dudas. Y referente a los servicios, de todos los servicios que se pueden ofrecer aquí en el territorio, tanto por la parte primaria como por la parte hospitalaria, uno de los aspectos que se querían mejorar era la comunicación y el trabajo en equipo, que las familias, que las mujeres tengan la sensación que todos los profesionales, tanto si trabajan en primario como si trabajan en el hospital, velamos para la continuidad asistencial, para que se sientan bien confortables, para que sientan que su proceso está en seguimiento en cualquier momento, tanto si va bien como si va mal, que sienten que están bien arropados y que trabajamos en una red todos con el mismo objetivo. Y ya está, gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Mari Carme y Mar. Tienes la palabra, Miguel Ángel, adelante. Bueno, yo soy Miguel Ángel Robles, soy enfermero asistencial y de investigación en el Hospital de Día del CENCAT. Somos un centro prácticamente monográfico para personas con esclerosis múltiple que depende del Hospital Vall-d'Hebron y del Instituto Catalán de la Salud. Aquí veis un poco my disclosures y vamos a situarnos un poco en los antecedentes. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de un programa de paciente experto? Pues en primer lugar entendemos que es un programa donde un grupo de personas con la misma situación, con el mismo proceso de salud, intentan mejorar la comprensión de la enfermedad crónica a través de la transferencia y el intercambio de conocimientos. Con ello mejoramos su autonomía, su autocuidado, mediante un abordaje proactivo basado en el conocimiento de la enfermedad, en el conocimiento integral. Este programa está liderado por una persona que es el paciente experto. Es un individuo, una persona que tiene la misma enfermedad que el resto de miembros del grupo, con amplio bagaje, conocimiento, experiencias, y que ha sido capaz de responsabilizarse de su propio cuidado, de identificar los signos y síntomas y, sobre todo, de responder adecuadamente a ellos y adquirir habilidades que le permitan mejorar o reducir el impacto de la enfermedad, impactando así en sus outcomes, como puede ser la calidad de vida. Y hasta el momento detectamos que no había ningún programa específico de paciente experto en Cataluña, en la región, para personas con esclerosis múltiple. ¿Qué hicimos? Pues evidentemente intentamos construir un estudio donde el primer paso fuera detectar las necesidades y demandas de nuestro colectivo con el objetivo de diseñar un programa específico que fomentara su empoderamiento. Hicimos un estudio de grupos focales para identificar qué era para ellos importante para facilitar el manejo de la enfermedad, cómo tenían que ser los participantes, el diseño, qué se podía esperar de un programa de estas características. Diseñamos unas pruebas piloto, que ahora os explicaremos, y procedimos a realizar la implementación territorial en las unidades mayores de Cataluña. Esto es un diagrama, el estudio está publicado de grupos focales en la revista Journal of Neuroscience Nursing, donde detectamos y caracterizamos, por decirlo de alguna manera, todos los contenidos que ellos consideraban esenciales para hacerse dueños y señores de su enfermedad. El conocimiento, los hábitos promotores de la salud, el manejo emocional y además cómo tenía que ser el participante, cómo tenía que ser el líder de este grupo, cuál era el diseño ideal de este programa y los potenciales beneficios. Y aquí al lado vemos cómo se trasladó todo a las sesiones estructuradas que tiene el programa. Más adelante os enseñaré un poco una imagen de qué es la realidad que nosotros habíamos diseñado en un primer momento. Es esta. Un grupo de pacientes se reúnen durante 90 minutos, liderados por este paciente experto que ha recibido el training, la formación por parte del equipo del Departamento de Salud, que es de quien depende el programa, y por parte de las enfermeras especializadas en esclerosis múltiple. Ellos comparten estos contenidos que se han realizado en las sesiones con los observadores
que realizan todo un acompañamiento sanitario durante todo el proceso. Durante 9 semanas, una sesión semanal y un seguimiento a los 6 y 12 meses. Pero esto es la imagen ideal que nosotros teníamos en un primer momento. ¿Qué pasa? Pues como a todos. Aparece este magnífico bicho que tenemos aquí, que es la COVID, y que hace que la realidad que nosotros habíamos planteado se tenga que transformar. Entonces hicimos todo un rethinking, todo un reframe de cómo tenía que ser esta nueva intervención de salud para aproximarnos al paciente. Y de un problema conseguimos hacer una virtud. Este es evidentemente les pedimos permiso a todos los participantes y esta es la foto final de cómo acabó siendo el programa. De un programa que tenía que ser hospitalario, donde consumía más recursos, donde la persona se tenía que desplazar al hospital, dificultando la conciliación familiar, en una enfermedad donde hay una alta carga de discapacidad, pasamos a un programa que en vez de que el paciente se aproximara a nosotros nos aproximábamos a su casa. En su casa, con su comodidad, adoptándonos a un horario que permitiera la conciliación familiar. Lo hacemos de 6 a 8 de la tarde. Los pacientes se conectan mediante la plataforma virtual proporcionada por el Departamento de Salud y realizamos el programa, salvando recursos y facilitando la participación de los usuarios. Una vez hicimos las pruebas piloto para ver que evidentemente esto funcionaba, los resultados van a ser publicados próximamente, presentamos otra vez el proyecto a los comités de investigación de 7 unidades del territorio: Girona, Lleida, Reus y Tarragona, que participaban de una manera conjunta, y en Barcelona el CENCAT, el Hospital Clínico de Barcelona y en Tarragona el Trias i Pujol. Planificamos 12 grupos de pacientes, 2 en cada unidad, uno para las formas típicas que cursan con brotes y otro para las formas típicas que cursaban de manera progresiva. Y tengo que decir que en vez de 120 participantes que teníamos previstos, la N se aproxima bastante más a 144. Además, todo programa de salud tiene que tener un marco evaluativo. Este marco evaluativo, la verdad es que lo discutimos bastante con todo el grupo asesor y tenemos, por una parte, todos los cuestionarios validados: calidad de vida, como es el Multiple Sclerosis Quality of Life, 54 items, ansiedad y depresión, evaluar cómo había afectado el programa sobre el manejo de uno de los síntomas principales, como es la fatiga. Y además, queríamos también ver la activación y el engagement del paciente, si había mejorado gracias a la intervención. ¿Dónde nos encontramos ahora como conclusiones finales de esta presentación? Primero, tenemos un programa que, como solían decir las abuelas, es bueno, bonito y barato. ¿Por qué decimos que es bueno? Pues bueno, porque tenemos unos resultados preliminares de unas pruebas piloto que son prometedores, que realmente indican que el programa tiene un impacto sobre la experiencia y sobre los resultados de la persona, que además facilita la conciliación familiar. Lo hacemos de 6 a 8 de la tarde, el horario que ellos nos han dicho que ha sido el mejor para que en una enfermedad que tiene una ratio de 3 mujeres o 2,5 diagnosticadas por cada hombre, no impacte sobre el cuidado familiar, sobre el trabajo, sobre otros aspectos que realmente impactarían sobre la vida de la persona, que además elimina barreras de accesos y desplazamientos. Ya no tienen que coger una ambulancia para venir al hospital, ya no tienen que incordiar o solicitar al cuidador de referencia de por favor les acerque, y todo esto evidentemente salva recursos al sistema. Y además, no nos olvidemos, seguimos teniendo el COVID por aquí, con lo cual nos permite una estrategia de mitigación de riesgos. Disminuimos el número de puntos de encuentro con un ambiente donde aumenta el riesgo de contagiarse, como es el hospitalario. Es un primer paso. Ahora estamos en 7 unidades del territorio, pero la idea es que estas unidades del territorio, que son los líderes en su área de influencia, sirvan como diseminadores de esta intervención de salud al resto de unidades que hay en Cataluña. Además, hemos vinculado a la mayoría de stakeholders. Esto se va a compartir con la Fundación de Pacientes, ya se está realizando en centros que tienen una alta vinculación con la Fundación de Pacientes. Seguimos, como todas las intervenciones de salud y creo que como todos los niveles asistenciales, necesitando más medios para desarrollarlo, pero además, con la voluntad que hemos tenido desde el primer momento de codiseño, también queremos hacer partícipes a los participantes y a la comunidad con esclerosis múltiple de los resultados de este estudio que, bueno, esperamos que os haya gustado.
Y sin más, aprovecho para daros las gracias y para dar las gracias al equipo magnífico en el que tengo la oportunidad de trabajar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Tiene la palabra ahora Montserrat Soler. Adelante. En primer lugar, muchas gracias por dejarme participar y exponer nuestro trabajo. Nuestro trabajo es sobre el análisis, sobre el impacto de la actuación de los pallapupas en la unidad de diálisis del Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa de Altaia Xarxa Asistencial. Los pallapupas empezaron a trabajar en el Hospital de San Juan de Dios de Manresa el año 2008. Concretamente, trabajan en el servicio de pediatría, en la planta de hospitalización, en el hospital de día y acompañando a los niños antes, durante y después de una intervención quirúrgica. Se ha demostrado que los niños, cuando llegan al quirófano acompañados con los pallapupas, hacen que el entorno hospitalario y el proceso quirúrgico sea vivido con una experiencia pues, más divertida y que se recuerde, que les quede como un recuerdo más positivo, ¿no? Y dando mucha tranquilidad a sus familias, a sus padres. Por eso se planteó introducir los pallapupas en la humanización de la atención en pacientes adultos y se hizo esta prueba en el servicio de diálisis con pacientes con enfermedades crónicas que están con tratamiento durante largas horas conectados en una máquina. Realmente el humor combate el estrés y ayuda a promover una perspectiva positiva y a afrontar situaciones difíciles y crear otros vínculos. El objetivo de este estudio pues, fue obtener la información sobre las vivencias y el acompañamiento de los pallapupas a la unidad de diálisis de Altaia de Manresa. La población diana se llevó a cabo en pacientes que se estaban dializando y esta unidad de diálisis del hospital, la área de influencia del servicio comprende pues, las comarcas de El Bages, el Moianès, Solsonès, Berguedà y la Cerdanya. Se realizó un estudio cuantitativo de una encuesta de satisfacción elaborada por APDOC y diseñada por la propia Fundación de los Pallapupas para todos los hospitales que intervienen. Se crea una base de datos en RedCap y participaron un total de 21 profesionales y 32 pacientes. El 100% de los participantes conocía el trabajo de los pallapupas y la percepción de los pacientes en relación a la presencia de estas personas, de los pallapupas, reduce un estrés del 90%. Es positiva y también reduce el miedo al tratamiento de la diálisis en un 83,3%. El 100% de los profesionales que participaran en estas encuestas fue muy positiva. Como aspecto innovador, surgió la idea de vivir la experiencia, ver el impacto de los pallapupas en las unidades de diálisis y también ver el desarrollo de los elementos, que fue un elemento clave y que influyen en la experiencia del paciente para la mejora pues, de la asistencia en la salud, ¿no? Y en el contexto de la atención centrada como persona. Es muy importante pues, reflexionar, repensar y concretar soluciones para mejorar el servicio y aumentar el valor desde la perspectiva del paciente. Son realmente herramientas que permiten mejorar la asistencia, ¿no? Y transmitir su voz. Realmente el humor combate el estrés y ayuda a afrontar las situaciones más difíciles y crear vínculos con todo el equipo asistencial y de los pallapupas. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Montserrat. A continuación tiene la palabra Julia Massó. Adelante. Hola, muchas gracias por la presentación, Neus, y por invitarme a
al equipo por participar en esta edición de X-Patient. Como decía, soy Julia Massó, responsable de comunicación en Fundación ISIS, una fundación donde desarrollamos proyectos sociales de salud digital, y yo en concreto me gustaría presentaros Chemio. Chemio es una plataforma digital que acompaña y asiste a pacientes en tratamiento de cáncer de mama frente a dudas que le pueden surgir cuando están fuera del entorno hospitalario. Cuando la paciente está en su casa es cuando tiene más ansiedad por saber si lo que le pasa es normal. En esos momentos una información puntual y personalizada puede ayudar a mitigar esa ansiedad. Por eso, en un mundo regido por desinformación, el objetivo principal de Chemio es ayudar a las pacientes ofreciendo información rigurosa, contrastada y actualizada para que tengan una mejor calidad de vida. Debemos tener en cuenta que el cáncer de mama es el cáncer más común en mujeres occidentales y, de hecho, se estima que en los países de la Unión Europea 1 de cada 8 mujeres desarrollará cáncer de mama antes de los 75 años. En este contexto, Chemio nace de la experiencia personal de una paciente, la doctora Inma Grau, que la podéis ver aquí en la imagen, presidenta de la Fundación ISIS, ingeniera y investigadora social, a la que diagnosticaron de cáncer de mama en el año 2012 y decidió combinar su experiencia personal con su trayectoria y experiencia profesional. Así pues, es una plataforma que parte de la experiencia del paciente y que tiene siempre por delante sus necesidades, además de ser independiente y neutra sin conflicto de interés. ¿Y de qué tiene esta plataforma? Pues dispone de una página web que cuenta con más de 95.000 visitas al año, donde podemos encontrar información sobre cáncer de mama, artículos, vídeos divulgativos con expertos al frente, sobre efectos secundarios como el insomnio, alimentación, y también cuenta con una app que cuenta con más de 500 descargas, que aquí os dejo los códigos QR, que es totalmente gratuita por si queréis echarle un ojo y ver sus diferentes funcionalidades que pueden ayudar al paciente. Y entre ellas se encuentran las siguientes. ¿Cuáles son? Contiene información, como decía, elaborada por expertos sobre la enfermedad, tratamientos, pruebas y efectos secundarios. Además, facilita el propio seguimiento de la paciente de los síntomas y determinar su intensidad según los estándares de la CTCAE. También proporciona consejos higienodietéticos y permite descargar en PDF el registro de los efectos adversos y tratamientos de un periodo determinado y compartirlos en la visita médica, promoviendo así el empoderamiento del paciente. También realiza un registro de pasos diarios para promover la actividad física, ya que está demostrado que el ejercicio es beneficioso para mejorar los efectos secundarios que puedan padecer las pacientes. Y también, como parte más social, cuenta con una agenda de actividades que están recogidas de diferentes asociaciones de pacientes, ¿no? Hasta hace poco, la app Chemio ya está disponible solo para participantes de un estudio piloto que forma parte de un proyecto de investigación europeo llamado ESCAPE, que emplea la inteligencia artificial para ayudar a los pacientes de cáncer a tener una mejor calidad de vida. De hecho, aún está en curso y estamos empezando a ver algunos resultados primerizos, pero aún hay pacientes que están dentro del estudio. ¿Qué se hizo? Pues en primer lugar se realizó y evaluó un grupo focal semiestructurado mediante análisis de datos temáticos para identificar pues, los beneficios, preocupaciones, necesidades y expectativas de la aplicación Chemio. Y en segundo lugar, las participantes de este estudio que os comento han podido utilizar Chemio durante un año y han ido respondiendo encuestas de seguimiento para expresar su opinión y valorar diferentes aspectos de la aplicación, como la facilidad de uso, el seguimiento de síntomas, intensidades y tratamientos, la búsqueda de eventos, si es fácil o no, y la utilidad de la información y los consejos higienodietéticos. Por lo tanto, la paciente ha formado y forma parte del proceso de desarrollo de Chemio. Deciros también que a principios de este año lanzamos la aplicación Chemio al público general y, como os decía antes, se puede descargar gratuitamente en móviles Android y iPhone en todo el mundo, y ahora actualmente pues encontramos, pues aparte de mejorarla cada día, ¿no? Estamos focalizadas en rondas de inversión para llevar Chemio al siguiente nivel.
Y por último, me gustaría presentaros el equipo que hay detrás de todo este trabajo. La aplicación ha sido desarrollada por un equipo multidisciplinar de profesionales sanitarios, tecnológicos y clínicos, encabezados por la doctora Inma Grau, presidenta de la Fundación ISIS y experta en salud digital. Y también contamos con la colaboración de la doctora Montserrat Muñoz, oncóloga médica que trabaja en el Hospital Clínic con más de 30 años de experiencia, además de muchos otros profesionales, con tecnología, informática, comunicación. Acabar diciendo que esta plataforma es un ejemplo más del por qué creemos que la salud digital es una pieza clave para comprender nuestro futuro y una herramienta práctica para centrar la medicina actual en la experiencia paciente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julia. Y tenemos ya la última presentación. Adelante, Concha Querol, cuando quieras. Muchísimas gracias, Neus, y gracias a todos por brindarme esta oportunidad de presentar el proyecto Better at Home, que es un programa integrado de cuidado para pacientes en hospitalización a domicilio. Better at Home es un proyecto que fue financiado por el EIT Health para el Hospital Infanta Leonor dentro de la unidad de hospitalización a domicilio que se encuentra integrada en el servicio de urgencias. El periodo de duración de este proyecto fue desde enero de 2020 a diciembre de 2021. Más una extensión de 3 meses porque el EIT Health nos dio un Recognition Program debido a los excelentes resultados que se iban consiguiendo, y esto además dio tiempo al hospital para preparar un concurso público, es decir, para dar un salto y convertir este proyecto en algo que querían integrar en su práctica diaria. ¿Cuál es el contexto de este proyecto? Bueno, pues como ya sabéis por las fechas, estábamos inmersos en la pandemia del COVID-19 y el hospital manifestó la necesidad de contar con programas de hospitalización a domicilio. Con el desarrollo de este programa, dando respuesta a esta necesidad, ¿no?, a la atención integral de los pacientes a domicilio, se comprobó el valor de estos proyectos, en este caso de Better at Home, y el hospital consideró que quería mantener ese impulso de cambio en modelos de atención rentables para los sistemas de salud y para sí mismo como hospital, y que fueran efectivos para el paciente. Además de esto, combinado con los avances en las tecnologías digitales y médicas que permitieron la gestión de condiciones médicas complejas, pacientes en procesos agudos y postcirugía, lo que nos permitía ampliar el espectro de atención a muchísimos más pacientes, además de, por supuesto, conseguir un uso eficiente y eficaz de los recursos clínicos. ¿Cuáles eran los objetivos de este programa? Bueno, pues los objetivos estaban enfocados en 2 áreas, principalmente en el hospital y en los pacientes. Queríamos conseguir la mejora de la eficiencia del proceso asistencial, la optimización de los recursos del propio hospital, la mejora de la coordinación entre los diferentes niveles de atención a los pacientes y, por supuesto, mejorar los resultados en salud para los pacientes. En cuanto a los pacientes, lo que pretendíamos lograr era empoderarles y acompañarles en ese trabajo, ¿no? Acompañarles en ese proceso, en el manejo de su patología, por supuesto, mejorar su experiencia, esa percepción de cuidado, conservar la calidad y la seguridad en el cuidado que tenían, ya venían percibiendo los pacientes, y, por supuesto, aumentar la adherencia a los programas de cuidado. ¿En qué consiste la solución Better at Home? Bueno, pues la solución Better at Home, como digo, es una solución integrada que consta de 2 pilares fundamentales. Por un lado está una plataforma digital de la que forman parte un entorno web y una app para pacientes, y por otro lado el centro de soporte. La aplicación que tienen los pacientes en su domicilio es el canal de comunicación con el hospital y además les proporciona información en salud, educación en salud. Además de esto,
el paciente va integrando, va aportando una serie de datos, una serie de valores que están definidos en sus planes de cuidados, que proporcionan esa información sobre la evolución de su salud y que se van descargando en esa aplicación. A través de la aplicación, el centro de soporte lo que hace es un triaje de esos valores y ver si hay algunos que están fuera de rango para prever una posible actuación sobre estos pacientes. El equipo clínico tiene a través del entorno web la información de todos esos pacientes y puede así decidir la evolución, puede darle seguimiento a la evolución del paciente y además puede decidir esa priorización en la atención de determinados pacientes. Los planes de cuidados no son más que entrevistas que se realizan a los pacientes mediante cuestionarios validados y la introducción de datos clínicos, valores clínicos, como son, por ejemplo, el nivel de oxígeno en sangre, el peso, la presión arterial, la temperatura, etcétera, etcétera, que, como digo, a través de esa aplicación se descargan y que el centro de soporte hace esa clasificación o triaje que le llega al profesional médico. ¿Cuáles son los beneficios de este programa? Bueno, pues los beneficios claramente, como ya hemos comentado, la optimización del proceso asistencial, la reducción, aunque no la eliminación por completo de las visitas a domicilio del paciente, la coordinación del equipo multidisciplinar que atiende al paciente, la detección temprana de eventos adversos o de empeoramiento en la salud del paciente, la descongestión de las camas en la hospitalización convencional, el mayor uso eficiente de los recursos y, por supuesto, para el paciente, pues el que adquiera un papel activo, el que se aumente su adherencia a los programas de seguimiento. Mediante estos programas de educación, estos contenidos educativos que se le proporcionan, también va adquiriendo esos conocimientos necesarios para mejorar su autocuidado. Además, la reducción, o sea, el hecho de estar en casa, pero recibiendo los mismos cuidados que si estuviera en el hospital, reduce el estrés y la ansiedad, aumenta la confianza y la seguridad y bueno, pues esto contribuye a una mayor estabilidad en su evolución clínica y a una reducción de los reingresos. Por deciros un dato, de los 396 pacientes que participaron en este proyecto, el 70% no manifestó ningún evento destacable, simplemente hicieron sus seguimientos de manera pautada, tal y como estaban establecidos en sus planes de cuidado, que son planes de cuidado personalizados para cada paciente según su condición clínica. Tan solo el 13% presentó algún dato fuera de rango de esas medidas de salud y solamente el 16% necesitó alguna actuación inmediata que no estuviera programada. Los resultados de los indicadores, bueno, pues son realmente llamativos porque se produjo una reducción de visitas presenciales de médicos y enfermería a casa de los pacientes, aunque, como digo, no se eliminan, no se quisieron eliminar. También se produjo un descenso significativo en el número de llamadas telefónicas a los pacientes porque además se proporcionaba un servicio de videollamadas y también hubo un descenso en las readmisiones de estos pacientes. Señalar que en cuanto a la experiencia de paciente, bueno, pues el NPS que se obtuvo es del 97% y que además el 100% de los pacientes participantes manifestó que en caso de volver a necesitar un ingreso hospitalario, volvería a elegir la modalidad de hospitalización a domicilio. Y nada, pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Concha. Felicito a todos los ponentes por la calidad de los trabajos, por las ideas tan originales y además por haberse ceñido a la frugalidad en el tiempo. Vamos a dar paso a las preguntas. Tengo dos preguntas. Voy a priorizar las preguntas que hacen los asistentes. Hay pocas. Animo a los asistentes que hagan preguntas. Y aprovecho y recuerdo el tema del certificado. Quien quiera el certificado de asistencia a la jornada de hoy
tiene que solicitarlo dentro de esta sesión al correo electrónico events@eurecat.org. Nos han hecho, bueno, a las que han intervenido en primer lugar, que es a Mari Carmen Ferrer y Mar Lara. A ver, para Mari Carmen, espérate tú, uy, que se me ha ido un momento, por favor, perdonar, suerte que me lo he apuntado, vale. Josep, que además dice jubilat, entiendo que es un señor jubilado, pero que es muy activo porque he visto que en otras sesiones ha ido haciendo preguntas. Dice que ¿cuántas mujeres hay en edad fértil y cuántas pacientes al año tenéis? Bueno, pacientes, entiendo que mujeres para dar a luz. Esta pregunta era para Carme. Sí. A ver, mujeres en edad fértil, la verdad es que tendríamos que ir al IDESCAT directamente y descargarnos la información de allí. No dispongo, lo siento, Josep, pero no dispongo de esta información. Y en cuanto a los datos clínicos, igual Mar, mi compañera, me puede echar un cable en relación con las mujeres, pues estadísticas de mujeres que han ido o que han parido pues, en nuestro centro. Ahora mismo estamos con unos aproximadamente 1.200 nacimientos al año aquí en el Hospital de Granollers. Vale, gracias. Y bueno, había una pregunta para Mar. Esta es de Raquel Coronado, que decía, ¿qué método de priorización habéis utilizado? Para las acciones, entiendo. Entiendo, sí, yo también lo entiendo así. Bueno, de las acciones totales, de las 23, hemos priorizado las que pedían las usuarias, evidentemente, ya que esto, o sea, el trabajo estaba destinado ahí, ¿no? A priorizar lo que quería la población. Así que nos hemos dirigido al parto natural, que es lo que quiere la mujer, quiere parir, quiere elegir cómo tiene que ser ese parto. Así que hemos dirigido todo bastante ahí. Y luego también a las necesidades del hospital para poder ofrecer esta atención, como la humanización de las plantas, del servicio de sala de partos. Así que eso es lo que se ha priorizado más, ¿no? El poder dar este confort y tener una tecnología que nos lo permita también. De acuerdo, gracias. Bueno, también a los ponentes, si os queréis interpelar entre vosotros, adelante. Pregunta para Miguel Ángel. ¿Qué valor le aporta este paciente experto? ¿Qué valor aporta el hecho de que sea un igual el que está formando a los otros pacientes? Porque un poco se podría pensar, ya que habéis tenido que recurrir por el COVID a las reuniones telemáticas, podría ser el profesional que tiene la serie de pacientes y a partir de ahí se establece esta formación. ¿Qué valor le aporta? Y luego también aprovecho y pregunto, ¿puede ser que haya algún problema de brecha digital? ¿O os lo habéis encontrado? Empiezo por la primera. El valor principal que tiene un aprendizaje entre iguales es, primero de todo, el vocabulario que utilizan. Estamos acostumbrados, sobre todo los enfermeros que trabajamos cerca de una consulta médica o en un hospital de día, muchas veces a hacer de traductores de la información que se le proporciona a la persona. Una persona que recibe un diagnóstico, que sale de la consulta médica, hay varios estudios que dicen que prácticamente solo asimila un 10% de la información. Que además, simplemente por el hecho de interactuar con un profesional sanitario, la mitad de preguntas que tiene se le quedan en el tintero. Y tenemos también otro factor. Nadie le va a explicar mejor a una persona que tiene esclerosis múltiple qué es un brote antes que una persona que lo padece. Con lo cual tenemos una función básica de alfabetización en salud. Utilizan el mismo lenguaje adaptado a sus capacidades de una manera comprensible, dejando de banda todo lo que son tecnicismos y un vocabulario mucho más allá de sus capacidades de comprensión. 2, al estar entre gente en la misma condición, no se cortan un pelo. Nosotros a veces cuando entran a una consulta no les preguntamos por sexualidad, no les preguntamos por incontinencia, no les preguntamos por cosas que para nosotros son un tabú, pero que ellos los viven en su día a día. Con lo cual, simplemente hablar con una persona con la que te puedes identificar ya de per se es un valor intrínseco. ¿Vale? La segunda pregunta no me acuerdo cuál era. Si me la puedes recordar. Brecha digital. Sí.
Sí, sí. La gracia de que es un programa departamental, que depende del Departamento de Salud, es que siempre hay un grupo de profesionales. En este caso, la líder absoluta del programa fue Chona, Asunción González, después lo ha liderado Paloma Mil, y hacen un acompañamiento para todas aquellas personas que tienen cualquier problema para poderse conectar. No todo el mundo tiene un ordenador en su casa, pero hasta el más pintado hoy en día tiene un teléfono móvil con una pantalla. Con lo cual, es muy fácil, ya sea con la aplicación que tenía la compañera de la Fundación ISIS o seguro que con lo que hacen Medtronics para hacer el seguimiento en casa, cualquiera tiene un teléfono móvil a su disposición para poder interactuar, en este caso con la intervención que tenemos nosotros, que es el programa Paciente Experto. Así que, teniendo en cuenta que tenemos pacientes que han participado de 80 años, siempre tienen un nieto, una mujer, un cuñado, un amigo o un vecino que les ayuda a conectarse a ese link. Y si hay cualquier problema, disponen de un teléfono para contactar con nosotros. Con lo cual, ¿brecha de salud existe? Sí. ¿Herramientas para acompañarlos y disminuir su impacto tenemos? También. Muchas gracias. No, como paciente estoy totalmente de acuerdo que el lenguaje entre iguales, bueno, ayuda muchísimo. Vale, pregunta para Montserrat Soler sobre el tema del pallapupas. A medias, un poco la duda es, ¿cómo medíais el estrés? Es decir, si es cuestión, ¿cómo evaluabais el estrés de los pacientes? Y luego un poco, claro, pallapupas para adultos, yo creo que es la primera vez que he visto esta experiencia, siempre lo asocio a niños. Un poco cómo se lo han tomado los adultos, porque igual hay gente que esto de los payasos no les entra demasiado bien. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia? Espera, recuerda abrir el micro, que si no, no te vamos a oír. Vale. Bueno, para medir el estrés, en una de las cuestiones, ¿no? Pues se señala cuál es su impacto emocional en aquel momento, ¿no? Claro, no se mide cómo es. Bien, el cuestionario lo que han explicado como satisfacción personal, si les ha gustado o no, ¿no? Si les ha relajado o si se han sentido mejor, pero no tenemos un valor significativo de qué es el apartado de estrés, ¿eh? Y la otra pregunta, bueno, ha sido, yo pienso que es importante, ¿no? Ver que para los niños es como un relajo y en personas adultas no todo el mundo tiene la misma visualización. El que sí que se vio es que había como una conexión entre las salas de diálisis, hay los pacientes que están conectados con el aparato que se dializan en la cama. Y mientras están trabajando, pues los profesionales, médicos, enfermeras, auxiliares, ¿no? Hay como un vínculo muy importante entre ellos, ¿no? Que están en equipo. Y el hecho de trabajar lo que han expresado, el hecho de tener los pallapupas en la sala, pues había pues como una conexión entre todos, ¿no? Que incluso el paciente que no conectaba tanto, pues bueno, no participaba, pero le transmitía pues una relajación, ¿no? Y un ambiente más distendido, ¿no? Durante ellos, los profesionales de diálisis, lo han valorado como muy positivamente y con ganas de que sigan haciendo este trabajo y realmente pues en el hospital pues se está planteando pues que sean visibles pues en centros de día como oncología, hematología o en enfermedades autoinmunes que están haciendo tratamientos largos y que el hecho de participar, ¿no? Con respeto, ¿no? Porque los pallapupas sí que hacen una terapia de humor, pero con mucho respeto al paciente, ¿no? Con respeto a la intimidad, ¿no? En este momento. Gracias. Julia, respecto a Xemio, bueno, yo no he bajado la aplicación, lo que pasa es que sí que he entrado en la web. Yo diría que la verdad es que es muy completa. Y déjame hacer, bueno, lo digo en el buen sentido, quizá a veces demasiado completa, porque hay una cantidad de información allí que puedes sentirte un poco apabullado, es decir, de congresos, yo qué sé, últimos avances, es decir, bueno, yo creo que a veces un poco apabulla. Lo que pasa que justo asistía a la sesión anterior y estaban hablando también
de otra plataforma, del ICO. Explícame un poco qué aporta o qué diferencia hay Xemio respecto a otras plataformas digitales. Porque un poco a veces, bueno, digo, si hay alguna paciente, dices, ¿dónde voy? ¿Cuál utilizo? A ver, explícanos un poco. Pues mira, respecto a tu primer comentario que dices que a veces hay muchísima información que es apabullante, claro, estamos en desarrollo intentando mejorarla cada día y uno de nuestros objetivos principales es hacer esta segregación, ¿no?, según el estado de paciente, ¿no? Si yo ahora me acaban de diagnosticar, pues que la información sea personalizada para ese estado en concreto, ¿no? Y si me interesa más algo de alimentación o ejercicio, pues ir separando y personalizando el contenido que encontramos para facilitar también al usuario encontrarse mejor dentro del espacio, ¿no? Y en cuanto a la diferenciación de Xemio respecto a las otras plataformas digitales de este estilo, ¿no?, sí que hay muchas que están como priorizadas o que tienen como objetivo prioritario la monitorización de pacientes por parte de los profesionales, ¿no? Y en cambio nuestra app también, aparte de esto, también se centra muchísimo en la parte más social, ¿no? Se focaliza muchísimo en el paciente, que ahí es una aplicación muy dinámica, periódicamente se va actualizando y por lo tanto bebe de estas dos partes, ¿no?, de la parte profesional y también de la parte social. Además, uno de los aspectos innovadores, podríamos decir, es que su diseño es con estándares tecnológicos. Por lo tanto, se puede integrar en los diferentes sistemas de información sanitarios, lo que facilitaría muchísimo realizar un seguimiento de la vida real del paciente desde dentro del sistema de información sanitario, ¿no?, de hospitales, centros médicos, etcétera. Estás muteada, me parece. No, ya está. Sí, no. Sí, se me ha abierto otra pantalla y por eso, vale. Muchas gracias. Mira, y ahora para Concha, espera que de los asistentes, también Raquel Coronado me dice, enhorabuena por tu trabajo. Me gustaría saber respecto a la última propuesta del gobierno a la hora de formalizar, no, perdona, no, esta no es, perdona. Para Concha, me gustaría saber si han utilizado un sistema de monitorización de aspectos biométricos mediante sensores. No me ha quedado claro si los datos de constantes vitales son introducidos a mano o mediante sensores. Vale, bueno, pues a ver, hay dos modalidades. Lo que pasa que, claro, en 5 minutos es un poco complicado, ¿vale? Los pacientes, digamos, que están en una situación más crítica, ¿no? Estos pacientes sí que tienen los sensores conectados con esa aplicación móvil, realmente con la tablet, ¿vale? Entonces son los propios sensores los que van descargando esa información. No hace falta que el paciente se acuerde de tomarse la temperatura o de la tensión, etcétera, ¿no? Y luego los pacientes que no requieren esa monitorización tan constante, como por ejemplo pacientes que están en una pre o post cirugía, imaginemos un paciente que se ha roto un tobillo. Ese paciente no necesita que reportar su medida de tensión arterial o su temperatura, o a lo más que puede reportar lo más que interesa que reporte, pues quizá es el dolor o bueno, incluso a lo mejor la fiebre por si acaso, pero bueno, realmente el dolor, ¿no? Y una foto de la herida o tal. Entonces, realmente estos pacientes no tienen tienen que introducir esos valores, entre comillas, digamos, a mano, no tienen esos sensores conectados, ¿no? Pero por eso digo que depende de la tipología del paciente, porque la solución está pensada para pacientes que están inmersos en procesos agudos y luego para pacientes que realmente lo que están haciendo es esperar una cirugía. Y no es necesario, te rompes un tobillo, te rompes una muñeca, estás esperando a que te operen y no tienes por qué pasar 3 días en el hospital porque en ese momento no hay quirófano y no te pueden operar. Estás monitorizado, estás seguido, pero estás en tu casa, ¿no? Entonces hay que distinguir esas dos tipologías de
de pacientes. Espero haber respondido a la pregunta. Supongo que sí. Una pequeña cuestión. ¿Habéis encontrado reticencias o qué dificultades habéis encontrado para que los pacientes adoptaran este sistema? Pues realmente no hemos encontrado ninguna. Lo que nosotros pensábamos que íbamos a encontrar mayor dificultad es en cuanto al uso de la tecnología, a la adopción de la tecnología, ¿no? Esa brecha tecnológica que comentaba antes también Miguel Ángel y tú misma, ¿no? Pero la verdad es que, en el seguimiento de los pacientes se ha involucrado al propio paciente y a los familiares y se les deja muy claro que no están, o sea, que siguen conectados con el hospital y que el canal de comunicación con el hospital es a través de la tecnología. Es verdad que se les ha dado una formación muy completa, primero en cuanto a los objetivos de este programa, ¿vale? Y segundo, en cuanto al uso de esos dispositivos, de esos kits. Entonces, realmente no hemos observado que la tecnología haya supuesto una grandísima dificultad. Pero primero, por eso digo, porque se ha hecho una labor docente, una labor divulgativa o sea, de alfabetización, digamos, ¿no? Muy importante y se les ha explicado muy bien lo que se pretendía. También se les ha animado y se les ha informado de las ventajas que supone. Es decir, tú estás en tu casa, pero recibes los mismos cuidados que si estuvieras en el hospital y evitas esos inconvenientes de estar en el hospital. Es decir, evitas, por ejemplo, a las personas mayores les evitas la desorientación, a los familiares les evitas, pues eso, el tema del desplazamiento, el voy, me coordino, la conciliación, ¿no?, familiar para acompañar al paciente. Y luego también, por supuesto, el riesgo de infecciones nosocomiales y además en estos tiempos que corren del COVID, pues mucho más, ¿no? Y bueno, como ejemplo decir que hemos tenido un paciente de 102 años que ha cumplido con todos los requisitos, con todas las transmisiones, con todos los datos que tenía que aportar sin ningún tipo de dificultad. Entendemos que, bueno, pues que le han ayudado y que ha estado arropado y acompañado por familiares, cuidadores, amigos, lo que sea, ¿no? Pero bueno, que no ha supuesto una brecha. Es verdad que sí que teníamos esa pequeña, incertidumbre, ¿no? Pero que a veces es más bien por nuestro lado casi que por el lado del paciente. Y es cierto también que el programa es eso, o sea, el manejo del programa es muy sencillo y es muy, muy intuitivo, ¿no? Entonces eso también contribuye a que la adopción haya sido realmente un éxito y que la adherencia al programa haya sido, bueno, los datos que os he mostrado, ¿no? Y sobre todo eso, la percepción de la seguridad, el no estoy en casa porque no me quieren en el hospital, no, estoy en casa porque estoy muchísimo mejor, pero además recibo los mismos cuidados que si estuviera en el hospital. Entonces, claro, frente a eso, como he comentado antes, el 100% de los pacientes decía que si se dieran las mismas circunstancias, volvería a repetir en una hospitalización a domicilio. Así que yo creo que con eso está dicho todo. Sí, sí, perfectamente. Gracias. Muy bien. Pues un poco ya estamos llegando al final de la sesión. Yo lo que os pediría a todos los ponentes es, en un minuto final, un poco es decir lo que queráis. Es decir, si queréis hacer un resumen de vuestro trabajo, si queréis hacer este resumen de qué ha significado participar en esta sesión, el concepto de frugalidad, como lo veis, un poco tenéis... Es vuestro tiempo libre de decir lo que queráis. Si os parece bien, seguimos el mismo orden de las presentaciones, es decir, empezarán también Karma y Mar y a continuación vais hablando. Pues Karma, empieza tú y luego que continúe. Perfecto. Mira, Adelante. me he quedado con una respuesta en el tintero y ya la tengo, que es la pregunta que nos ha hecho Josep, ¿vale? Tengo aquí unos datos del CatSalut y de elaboración propia también, correspondientes a los partos de la comarca del año 2020. En esta fecha, el Vallès Oriental tuvo 2.854 partos en total, de los cuales 1.036 utilizaron la vía privada, mientras que 1.818
la vía pública, ¿no? Si tenemos en cuenta que nuestra comarca tiene 450.000 habitantes aproximadamente, estos 2.854 partos, es un dato anecdótico, pero bueno, suponen no llegan al 0,7% de la población, son del 2020, 2021 se tenían que buscar. Y sí que es cierto que, igual que pasa a nivel de toda Cataluña, pues yo creo que incluso a nivel estatal los datos de partos van descendiendo, tanto a nivel público como privado, o sea, la natalidad está bajando, ¿vale? De hecho, hay una diferencia de 200 partos o 150 partos, perdón, menos entre 2019 y 2020. Dicho esto, quiero hacer una referencia a nuestro proyecto, ¿no? Que es un proyecto de experiencia del paciente, pero esto de paciente sin el paciente. Es decir, uno de los elementos, ¿no? que nos dijeron las mujeres es: no quiero sentirme como una paciente, soy una mujer, estoy sana y que vengo libremente a tener mi hijo aquí en el centro, ¿no? Por lo tanto, para concluir, yo diría que el parto es un momento fundamental, pues, en la vida de una mujer, y no debemos tratar nunca a la mujer como una enferma, ¿no? Se trata de una mujer, de una persona que puede y debe tomar sus propias decisiones y que la debemos mirar de tú a tú y tener una conversación al mismo nivel. Muchas gracias. Mar, ¿quieres añadir alguna cosa? Sí, bueno, quería añadir, dentro del marco de la frugalidad, muchas veces disponemos de recursos que están organizados de tal manera que no sacamos el provecho que se debería sacar. Tenemos la sensación que con este proyecto hemos podido mejorar los existentes sin crear nuevos. De hecho, aún estamos recogiendo datos y aún estamos trabajando en indicadores, pero ya estamos empezando a recibir inputs de primaria de mejoras en la asistencia a la mujer desde que hemos iniciado el proyecto, y eso nos anima a seguir, y eso nos anima a tener la certeza de que vamos por el buen camino y que podemos seguir dando este servicio a las mujeres de aquí del territorio. Así que nada más, dar las gracias por tener ocasión de poder explicar esto y felicitar al resto de los ponentes por sus trabajos. Gracias. Miguel Ángel, es tu tiempo. Muchas gracias, Neus. Yo, en primer lugar, destacaría dos cosas. Primero, el tema del codiseño. Estamos cansados desde salud a lanzar intervenciones sin contar con la persona que realmente va a ser el receptor de esa intervención. Por eso muchas de las intervenciones que hemos hecho muchas veces nos han fallado. Con lo cual, como decía Angela Coulter, no tango sin mí. O sea, para bailar un tango siempre hacen falta dos, y en este caso, para una intervención de salud como la nuestra, hace falta contar con la comunidad desde el primer momento. Y segundo, tal y como he visto que tiene Concha, que tienen las compañeras también de toda la parte de partos, es necesario un marco evaluativo, pero un marco evaluativo que incluya medir la experiencia de la persona. Precisamente en este congreso, como hemos visto, tenemos todo el marco de evaluación de la experiencia del paciente, liderado por el grupo de Escaravil. Tenemos que perder el miedo a preguntarles qué quieren, cómo lo quieren, en qué fallamos y sobre todo en qué podemos mejorar. Al final siempre hay prácticamente aquella pregunta de: ¿le recomendaría este programa a cualquier familiar suyo? ¿Le recomendaría esto? Para que esto fuera ideal, ¿qué tendríamos que cambiar? Con lo cual, empecemos a perder el miedo a preguntarles, y contra más tengamos al paciente de nuestra banda, no ganamos un enemigo, sino ganamos un aliado. Creo que nos lo tenemos que empezar a creer un poco. Muchas gracias a todas y al Congreso por permitirme participar. Un saludo. Muchas gracias, tu turno. Os pido sobre todo brevedad, porque corremos el riesgo de quedarnos nosotros solos. No sé si hay alguien más allá. Montserrat, es tu turno, cuando quieras. Pues yo diría, en conclusión, con la mesa de frugalidad, yo diría que el objetivo de mi presentación, de mi trabajo, es mejorar el estado emocional de los pacientes a través del humor y ayudándoles a crecer en la adversidad, ¿no?, que suponen el proceso de su enfermedad.
Muchas gracias. A ti. Julia, cuando quieras. Bueno, destacar simplemente que Chemio es una herramienta digital muy útil, pensada por y para el paciente con cáncer de mama, y creemos que en tiempos de crisis la frugalidad, lo simple o una información puntual puede ser de gran ayuda, y seguiremos trabajando para mejorarla al máximo. Y muchísimas gracias por las presentaciones. Gracias, Julia. Concha, adelante. Y Vale, contigo pues, finalizamos. Brevemente, nada más decir que, bueno, pues de acuerdo con el título de la sesión, la frugalidad, bueno, pues que este proyecto permite hacer más, permite atender a más pacientes con los mismos recursos, optimizar los recursos asistenciales y dar calidad de atención al paciente. Creo que es fundamental, sin incrementar el gasto y sin incrementar los recursos. Se puede hacer más con lo mismo, pero de una manera eficiente. Nada más. Muchísimas gracias y nada, pues que muchísimas gracias por la atención, y a todos los participantes, al resto de participantes, enhorabuena por sus ponencias. Gracias. De acuerdo. Bueno, me sumo a estas felicitaciones. Enhorabuena a todos. Os animo a seguir adelante con vuestros trabajos. Os recuerdo que ahora se va a hacer una pausa digital para que podáis comer, y vuelve a reprenderse las sesiones a las 3 de la tarde. Buenas tardes y gracias a todos.